Entramos al capítulo 8, ya llegamos al capítulo 8 y en el capítulo 8 las últimas cosas que venimos hablando y nos viene mostrando la palabra tiene que ver con la aparición de un personaje muy interesante que es don Pablo. Recordemos que estamos en el minuto final de la muerte de don Esteban. Recordemos que Esteban era uno de los servidores de la iglesia en Jerusalén y que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, de buen testimonio, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, pues sí, fíjense que al llegar a este capítulo 8, el capítulo 8 se introduce, Lucas introduce el capítulo 8 hablándonos sobre la persona de Pablo, y yo titulé esta noche este mensaje, estos pedacitos de esos textos, el mismo mensaje para todo el mundo en todo tiempo. Y tal vez ya aquí es donde les digo que la falta de humildad en la mayoría de nosotros, la falta de humildad no nos deja ver ese mensaje que es para todo el mundo en todo tiempo. Estamos tan curtidos, tanto tiempo viendo las mismas cosas, haciendo las mismas cosas, que genuinamente cuando requerimos y necesitamos a poder aprender y ver lo que Dios está mostrándonos a través de la sencillez de su palabra, no lo logramos, güey. No es para mí. Yo necesitaba algo esa noche y entonces doña Karina viene llegando de San José. Doña Karina dice, yo necesitaba otro tipo de experiencia, y ese tipo de experiencia que uno necesitaba se va a buscar al otro lado, pero desecha lo que Dios había preparado. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, ¿quiénes son mis angustiadores, verdad? ¿Quiénes son los que me angustian? ¿A quién estoy viendo yo como angustiador? Esas son las cosas que tenemos que analizar con algún tipo de, hermanos, con algún tipo de criterio, de juicio, porque a veces son cosas tan sencillas, tan simples. Les conté que omitimos el 1 y el 2, bueno, no lo omitimos, lo vimos la vez pasada, porque en el 2 se habla de que don Esteban está muriendo en ese momento y le entregó su alma al Señor en ese momento, su espíritu al Señor. Y Lucas dice, Saulo por su parte asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Importantísimo aclarar que enviarlos a la cárcel no era que los ponían presos, eran que los mandaban a la cárcel para esperar juicio sobre si no eran o no herejes, ¿verdad? Un poquito la Inquisición judía, ¿verdad? Esta actitud de Inquisición es lo que de alguna forma es lo que nos quiere presentar el apóstol Lucas acá. Y fíjense que es interesante que de plano, ubiquémonos en el contexto, ¿verdad? En el contexto, recordemos que estamos allá más o menos 5 años, 6 años después de la resurrección del Señor. Recordemos, amados hermanos, que estamos en un momento que es un hervidero, un auge inmediatamente. A este punto se estima que la congregación de Jerusalén tenía o andaba alrededor de unas 15,000 personas. 15,000 personas, usted puede entender la cantidad de gente que eso es. Dónde se reunían y cómo se reunían, eso era algo es un misterio. ¿Dónde se metían? ¿Cómo hacían para verse? Eso es un misterio. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que avanzar y ir viendo tiene que ver con el hecho de los diferentes acontecimientos que van
que van, número 1, desarrollando la iglesia. Número 2, extendiendo la palabra. Número 3, trabajando el corazón de los hermanos, que son en su gran mayoría judíos. Y entonces noten que hace esta afirmación en el versículo 3, Lucas, diciendo que Saulo por su parte asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Y claro, la pregunta es ¿qué estaba haciendo Saulo en Jerusalén? Jerusalén era la escuela del maestro Gamaliel, y la escuela del maestro Gamaliel implicaba que era muy probable que Pablo estuviera ahí entrenándose como fariseo, y eso pues es un detalle sumamente importante. Saulo, hermanos, Saulo, el origen del nombre Saulo, al igual que rey Saúl, es el mismo nombre. Y vean que lo interesante del nombre es que Saulo significa el llamado, el que fue llamado, y él utiliza su nombre en griego, que es Pablo, que es pequeño. Entonces, a manera de sarcasmo, le puse ahí Saulo, el que fue llamado a ser pequeño. Ahora, sinceramente, les digo sarcasmo porque es un título para introducir el texto que sigue, pero noten cómo la coincidencia, lo importante de la coincidencia, de ver que Pablo fue llamado de una manera muy particular, y cuando él fue llamado, a su vez también el uso del nombre que él mismo usaba era el nombre de Pablo, un nombre que significa pequeño, y pues eso nos deja entrever un detalle importante sobre la vida de este hombre, ¿verdad? Pablo nace por ahí del año 3, del año 5, es 2 años mayor que Jesús o 3 años menor que Jesús, por ahí anda, es contemporáneo de Jesús. Nace en un lugar que se llama Tarso, que en Sicilia de Tarso, ahí es donde él nace. Nace de una familia acomodada, de una familia con algún recurso. Don Saulo, esta familia tenía por sus condiciones de dinero el estatus jurídico de ciudadanos romanos, y entonces eso los hacía tener derechos de una u otra manera. Como ya lo dije, era contemporáneo de Jesús, y a Pablo es el autor de más del 50% de los libros del Nuevo Testamento, o sea, y más libros del Nuevo Testamento. Y este es así una breve noción, una breve reseña de don Pablo. Y lo que me interesa aquí es que ustedes sepan que él era fariseo. Hermanos, fariseo era ser perfecto. Fariseo era ser perfecto. ¿Por qué se me apagó esta luz? Diablo cochino, regálame un segundo. Sin embargo, te ves muy bien, Fede. Muchas gracias. Estoy viendo a ver si bajo la panza. Muy amable. Hermanos, fariseo era ser perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Bueno, cumplían con todo, tenían una rigurosidad impresionante con respecto a la religión, pero la verdad de lo interesante y lo bonito de esto de los fariseos es que los fariseos llegaron al punto de donde llegan para enseñarnos y mostrarnos que cumplir la ley era imposible. Porque finalmente, cuando ya llegaron al rango de fariseos, pues, ¿qué sucedió? De que ser fariseo es pecado. Porque te convertís en un perfecto hipócrita, ¿verdad? Solamente los que son como vos, los que hacen lo que vos haces, los que guardan las cosas como vos las guardás, y esto es una situación dificilísima, hermanos. Y esa era la religión farisea, y era una religión que se fundamentaba básicamente en la ley. Y lógicamente, pues, quien era fariseo era considerado una persona que sabía mucho del Antiguo Testamento, era una persona que era considerada además una persona sumamente, una persona inteligente, y todas estas cosas
Pero noten que la verdad es que la esencia de esto tiene que mostrarnos que, ¿cómo era posible? ¿Cómo era posible? A ver, les voy a contar mi corazón. Yo me hago la pregunta, ¿por qué si la palabra de Dios dice que la que les tuvo que abrir el entendimiento para que entendieran quién era Jesús y por qué las escrituras hablaban de Jesús? Yo me hago la pregunta que ¿por qué entonces no se le abrió el entendimiento a todo el mundo? Ustedes nunca se han visto, no sé, nunca se han preguntado por qué la Biblia dice que cuando iban para camino de Maús, el Señor les abrió el entendimiento para que entendieran. O sea, no era más fácil abrir el entendimiento a toda esta gente. El mismo Pedro en el capítulo 1 del libro de los Hechos lo vimos, dice, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura. ¿Por qué está diciendo Pedro eso? Porque no entendía. Entonces, hermanos, para empezar a echar para el saco de cada uno, ¿cómo sabe usted que Dios le está a usted o ya le abrió el entendimiento con relación a su propia vida? Aquí no se trata de cuánta teología conoce esta señora Ana María Segura o Anita Banalrud o doña Karina o doña Sonia Murillo. No, hermano, se trata de la realidad de cuánta luz tengo yo sobre mi propia vida y cómo calzan las cosas en función de lo que implica Dios en mi propia realidad, en la realidad de mi vida constante y completamente. Este fin de semana, si Dios nos presta vida y nos deja llegar, vamos a analizar qué es el Evangelio, que es la segunda parte del texto que estamos viendo en el libro de Romanos. Y una de las cosas que la gente no quiere entender es que la Biblia no es solamente para gente mala y ahora sí está yendo a la iglesia y está leyendo la Biblia, ¿no? ¿Y quién le dijo a usted que con solamente ya eso es suficiente? Que hay que saber que muchos de nosotros necesitamos ser puros y ser limpios y ser genuinos y ser otro poco de cosas que solamente con la palabra y el evangelio del Señor lo vamos a lograr. Y entonces es aquí donde tenemos que ver esta condición, este perfil de don Pablo y darnos cuenta de que él era un hombre con estas características, un hombre bueno, un hombre sumamente dedicado, un hombre con un montón de cosas, pero que no era buscando su propia justicia o cómo él quería ver a Dios, de manera que lo que él quería ver de Dios era lo que había que ver. No, así no funciona. Así no funciona, hermanos, con todo cariño y con todo respeto. Así no funciona. Usted no puede inventarse una forma nueva de que las cosas de Dios se muestren a su vida. Pero como, claro, estamos entendiendo en función del capítulo 8 y tenemos que ir viendo poco a poco qué es lo que está pasando, tenemos que ver que los caminos de Dios son completamente diferentes. Y los caminos de Dios son otros. ¿Por qué son otros? Porque entramos al versículo 4 y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A ver, ¿qué hacen aquellos esparcidos? En el momento en que se da la revuelta, por el discurso de Esteban, en donde Esteban les dice, ustedes son iguales, ustedes mataron al Señor, mataron al autor de la vida, ustedes son malos y todo eso, inmediatamente se desata una persecución y por eso se menciona que Pablo está persiguiendo a la iglesia. Entonces, en el verso 4, de una forma así, con esas que 3, 4, 5, 6 líneas, Lucas dice, bueno, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vean qué frase más, vean qué párrafo más sencillo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cómo los fueron esparcidos? Se aparece un volcán ahí en el centro de San Ramón y nos piden que abandonemos la ciudad y empezamos a caminar para San José. Una pregunta, ¿con qué vamos? Si no nos dejaron sacar absolutamente nada. O sea, es muy importante que nos demos cuenta que esto tiene un orden, que tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una expectativa de cada uno de nosotros. Y la expectativa no está en función de que se nos resuelva a nosotros la vida, ni siquiera la salud, ni siquiera el bienestar. No, hermanos. Está en función de que primero nosotros
cumplamos con lo que Dios nos mandó a hacer y seamos lo que Dios quiere que Él dice que debemos ser. Me regreso 7 capítulos y vean, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten que esa es la expectativa que el Señor tiene. Entonces dice Judea, Samaria y lo último de la tierra. Note que están los 3 lugares, Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Por qué Judea? Bueno, porque ahí estaba el templo, porque era el punto y el centro de la adoración de Dios. ¿Por qué se llama Judea? Porque quedaron cuando se hizo la separación, allá, después de que se muere Don Salomón. Ayúdenme si me equivoco, creo que fue el que queda después de Salomón, fue Roboam, el hijo de Salomón. Y viene Roboam y entonces le preguntan a Roboam, ¿a quién le dice Roboam? ¿A quién le pido consejo? ¿A los viejos? ¿A los viejos o le pido opinión a los jóvenes? Y entonces le pidió opinión a los jóvenes y los jóvenes le dijeron, aturuce al pueblo con un montón de impuestos. Y entonces sucede que el resto, las 12 tribus se separan en ese momento, por causa de esto se separan y quedan del lado sur Judea y Benjamín. Y del lado norte las otras 10, que de Zabulón, Dan, todas esas otras tribus que quedan de ese lado. Pero la capital que se pone al norte es Samaria. Entonces, noten, mis amados hermanos, que cuando la palabra dice, cuando el Señor les dijo, yo quiero que ustedes me sean testigos en Judea, es porque nos está diciendo, hay algo importante que ustedes tienen que entender con relación a Judea, con relación al centro. Ahí está Jerusalén, es el centro de adoración mundial, ahí está llegando todo el mundo a adorar. Pero también les dice, es muy importante que también me sean testigos en Samaria. Noten que la misma palabra que va a funcionar en Judea, va a funcionar en Samaria, ¿y dónde más va a funcionar? En lo último de la tierra. Esta gente se separan y entonces hacen las cosas como al revés y se inventan que ellos quieren adorar a Dios de una forma diferente. Y allá por el año 1000 años antes de Cristo hay un rey asirio que los agarra y los lleva cautivos a Siria. Y cuando eso sucede, después de que ellos regresan de esa cautividad, vuelven a reconstruir en Judea el muro que está en Jerusalén alrededor de eso y levantan otra vez la adoración, pero la gente del otro lado no les da la gana pensar que ellos también pueden venir a adorar al otro lado. Y entonces, a partir de esa realidad, después de ese tiempo de exilio, hermanos, se da esta situación en la cual tristemente los reinos del sur, los reinos del norte se mezclan con un montón de gente y adoran otros dioses y adoran otras cosas, no reciben, como la mayoría de profetas van y le hablan a Judea, no necesariamente le hablan a las otras tribus. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos simplemente reconocen la ley, los 5 del Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Entonces, esta historia de Samaria es una historia en donde ya ahora sí se inventaron un templo y hicieron un templo. ¿Alguien se acuerda del monte donde en Samaria pusieron el templo? Los samaritanos, y se inventaron un templo y se pusieron a adorar en el pozo de Jacob y se quedaron exactamente haciendo 2 cosas diferentes. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Hágase siempre la pregunta. Dios lo permite para mostrarnos que hay gente que va a querer seguir a Dios como le da la gana, de la forma en que le da la gana, y entre más conveniente sea. Hoy hablaba con un amigo que lo conocí en el Centro Cristiano de San José en el año 81. Y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Yo soy de la familia Walsh, yo soy del molino de maíz de Guadalupe. Y yo, bateadísimo.
Y cuando de ahí estuvimos hablando en la conversación y hablando, y un tiro me dice, yo me congrego en una iglesia en Coronado. No estoy de acuerdo mucho con esa gente, pero no hay dónde ir. Los hermanos, sí. O sea, no puede ser, no puede ser, o sea, no puede ser. No puede ser que nosotros hayamos pisoteado tanto la palabra de Dios sin importarnos lo que genuinamente importa. A mí me impresionó la expresión de él porque él me dice, a mí me da igual, pasan hablando un montón de tonteras y pura psicología y puras cositas bonitas y puras terapias y cosas de coaching, esas cosas, les encanta eso, me dijo. Y me dice, pero como no hay dónde ir, y como mi esposa es psicóloga y le gusta ir a estar oyendo esas cosas, yo voy. Entonces, la verdad es que yo vengo a entender, la verdad es que lo vengo a entender hasta estos días que he estado trabajando con esto de los hechos. Hermanos, que esto de Samaria, los samaritanos están ahí para mostrarnos a nosotros de que habrá gente que va a inventarse sus modos y sus modelos y, y hay gente que dice, es que yo no quiero ir a esa iglesia porque usted no cree en el mover del Espíritu Santo. Y yo, como no creo en el mover del Espíritu Santo, si el mover del Espíritu Santo es seguir insultando a la gente, yo no creo en eso. Pero la gente está buscando, es que la silla, el sonido, aquí no se ve bien, esas pantallas. ¿Por qué las pantallas no son Sony, son Telestar? Es que esas pantallas Telestar no son buenas. Hermanos, hay tantas cosas, la gente anda buscando comodidad, la gente anda buscando estar bien. Si yo le digo algo a alguien y lo digo medio golpeado, medio feo, medio raro, hijo de Dios, hermano, un zaperoco. Y hay que tener un cuidado, porque no hay madurez, genuinamente no hay madurez. Entonces yo quisiera que usted me entienda que cuando el Señor les dice a ellos, y por eso me devuelvo para que vean que no nos estamos perdiendo, que les estoy diciendo que los que fueron esparcidos. A ver, ¿por qué fueron esparcidos? Porque el Señor les dijo en el capítulo 1, verso 8, que van a recibir poder para ser testigos, ¿verdad? Y van a ser testigos en Jerusalén, no, ahí no, además de en otros lugares. Y ya empezó ese momento. En Judea, que representa lo tradicional. ¿Qué representa Judea? La religión, lo tradicional, yo voy olivo verde porque es bonito, el gordo me cae bien, es simpático y los sábados en la noche se pone buenísimo. Entonces yo voy a ir, la religión, Judea representa lo religioso, lo que siempre se ha hecho. Luego aparecen los raros, los samaritanos, aparecen los samaritanos. Los judíos eran considerados perros, lo llamaban perros, porque ellos tenían una forma de ver la vida, de ver las cosas totalmente diferente y también creían en Dios de una u otra manera. Noten que el Señor les dice, a mí ellos me importan y el mensaje del Evangelio también es para ellos. Ahora, predicar el Evangelio en Judea de alguna forma es fácil porque ellos saben quién es el resto de profetas y qué es lo que se venía anunciando. En cambio, esta gente no, porque ustedes pueden dar cuenta que Jesús les pudo haber dicho, y no vayan a Samaria, porque en Samaria no creen en la palabra. Y eso no fue lo que Jesús les dijo, vayan a Samaria. Inclusive acuérdense que Jesús utiliza el ejemplo donde pone que había un sacerdote y un levita, ¿verdad? Y también un samaritano. Y habló que el samaritano tuvo compasión de una persona. Noten que Jesús siempre demostró que nunca se vio preocupado por las diferencias que se podían estar dando. Y lo último de la tierra significa lo último de la tierra. Entonces aquí estamos llegando a entender que Judea es exactamente lo que el Señor dijo que iba a suceder. El capítulo 4, verso 32, dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿A dónde? En Judea. Ninguno decía ser suyo propio. ¿De dónde? ¿A dónde pasaba eso en Judea? Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿A dónde? En Judea.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos, todos ellos. ¿A dónde? En Judea. Y regreso al 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces yo quisiera que usted se dé cuenta que esto voy para atrás, vean. Estamos en el verso 4. Y el verso 4 dice que fueron esparcidos. Y que lo más importante no es la diáspora, ese movimiento que se está dando. Que lo más importante es que iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, atención. A mí me parece que en mi caso yo iría hablando de la barbaridad, que cómo fue que es un relajo el Imperio Romano, nos echaron de ahí, qué desgracia, ahora ¿para dónde vamos a irnos? A ir rumbo a Bajo Rodríguez, bajando, con Ignacio con la pata mala que no puede caminar mucho, y Amanda que todo le duele, y él ahí, y Dios mío, ¿y cómo hacemos? Y ahora sí, sin ropa, sin nada. Hermanos, noten por favor que lo que Lucas resalta está no en el hecho de que ellos hayan sido expulsados, sino que ellos en su condición iban enseñando el evangelio. Por eso les digo, depende de qué punto de vista. Y uno se preguntará, bueno, ¿y qué me tocará a mí? Bueno, fíjese que en medio de esta situación, de esta desgracia, no sé si vieron ayer el testimonio de una señora allá en San José que se le fue la casa con todo el río, y la señora dijo, ¿qué voy a hacer? Dios quitó, y yo digo, oh, qué belleza. Qué belleza, o sea, es que eso es otra cosa, eso es madurez, eso es un corazón de alguien que depende de Dios. A ver, los que fueron esparcidos, ¿qué significa eso? ¿Que perdieron todo? Que ese mismo día los andaban persiguiendo para apedrearlos, igual que a Esteban, que si podían los iban a apedrear, que si podían los iban a matar. Dos, fue más grande su misión que su condición. Ahí faltó más. Fue más grande su misión que su condición. Tres, ¿qué cree usted que ellos decían? Que experimentaron, hermano. A nosotros no nos va a pasar esto. Bueno, por lo menos por ahora no. A nosotros no nos va a pasar esto, pero yo quisiera que usted note que la forma en que el Señor utilizó, agárrese, la forma en que el Señor utilizó sus recursos para que el evangelio fuera predicado fue poniendo a la gente en crisis, en desgracia, en una situación terrible, en una situación espantosa. Noten. Noten, hermanos, que por favor pónganle atención a esto, porque todos tenemos necesidades, todos tenemos situaciones. Aquí está doña Alice, aquí está Yelitza, aquí está Yelitza, es Morera, aquí está Steven, doña Maureen, Jamie, aquí está doña Marta. Todos tenemos, y si queremos entender las cosas, necesidades, situaciones, broncas, todos, hermanos. Pero note que esta gente, por encima de lo que les está pasando, se rescata, se resalta, se pone en perspectiva el hecho de que lo que estaban ellos era más preocupados por su misión que por su condición. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que cuando vino fulano de tal me dividió la iglesia. Y si la división es algo que Dios está haciendo para que la gente, no sé, yo le tengo cierta reserva a que toda división sea mala. Yo no sé, no creo que toda división sea mala.
Me parece a mí que yo más de una vez le he dicho a un par de personas ahí en Olivo Verde, haga un grupo de gente y se va y se lo lleva. Hágalo. Esto no es mío, ni se trata de mí, pero yo digo, bueno, ¿qué será el interés de las cosas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que genuinamente la gente está esperando? Y por eso es que, eh, ahora, noten que en nuestra introducción del capítulo 8 estamos analizando eh, que la gente fue esparcida, que los apóstoles quedaron en Jerusalén, y exactamente en el verso 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esa expresión descender es muy interesante. Siempre que se habla de Jerusalén, lo que sigue es para abajo. Y lo vacilón es que Jerusalén está a 700 metros sobre el nivel del mar. Para que usted tenga una idea, Jerusalén está, le voy a decir, yo creo que Esparza está como a 300 metros. Yo pienso que un poquito más para acá, como casi empezando a subir Cambronero. Entonces, siempre que fulano salió de Jerusalén, dice, bajó, subió, eso es hacia Jerusalén. Se lo digo como un dato, si alguna vez lo ven en la Biblia, dice, y subió y bajó de Jerusalén. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ahora, noten que Felipe es un judío con una formación griega, con nombre griego, y les va a predicar en Samaria a Cristo. Y esa predicación del Señor es una predicación totalmente efectiva, totalmente válida, pero estamos hablando de que Felipe es griego. Esencialmente su raíz es muy probable que haya sido griega, aunque ya hubiese sido, pero hubiese sido un judío formado en una cultura totalmente griega. Felipe, el nombre Felipe significa Señor de los caballos. ¿Y quién es este Felipe? Bueno, otra vez nos regresamos al capítulo 6, verso 5, y encontramos nuevamente en aquella famosa repartidera de cornflakes y de leche condensada, de pan y empanadas, encontramos otro nombre, agradó a la propuesta, toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Tibón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Noten que Felipe aparece como uno de los diáconos, servidores que también está haciendo aquí. Ahora, una de las cosas más importantes de nuestra reflexión de esta noche, damas y caballeros, es que los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros tengamos que servir las mesas, no es justo que tengamos que servir las mesas cuando nos podemos dedicar a la palabra, dando a entender que los demás no se dedicaban a la palabra. Y noten que no fue así. Noten que el Espíritu Santo corrigió eso y el Espíritu Santo hizo que Felipe y Esteban predicaran la palabra. Porque eso no es exclusivo de nadie, hermano. O sea, esa afirmación de los apóstoles está clara. Tiene que haber una estructura y un orden en la iglesia. O sea, un mensaje, hermanos, un mensaje. Un miércoles en la noche son 15 horas mínimas. Si no son 15 horas leyendo, estudiando, viendo, uno dice, ¿cómo? No puede irse de buenas a primeras. ¿Por qué? Primero, porque la gente se merece respeto. Y segundo, porque la palabra hay que agarrarla con respeto. Y uno ve que la gente algunas veces no, yo no estoy diciendo no valoran eso, no, a mí me da igual, eso no es el punto, que estén pensando que pobrecito el gordo. No. Sí creo que yo no podría más. O sea, hay cosas tan fascinantes. Se requieren 20 horas, hermano. Se requieren 3, 4 días, madrugadas enteras, viendo, investigando por qué dijo eso, por qué se están dando las cosas. Y una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que ellos dijeron, nosotros nos dedicamos a la palabra y a la oración, y ustedes a servir las mesas. Y el Espíritu Santo dijo, vamos a ver. Y noten que los que están hablando son, entonces hay un error en la Biblia. No hay ningún error en la Biblia. Eso no es un error. Estamos hablando de la soberanía de Dios, hermanos.
Y estamos hablando en cómo Dios está diciendo, ustedes aquí en la iglesia van a servir de esta manera. Es más, vea. Verso 6. En Samaria, la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Claro, vea el contraste de Lucas, haciendo el contraste ¿con qué? Con lo que está pasando en Jerusalén. Felipe está haciendo milagros, siguiendo cosas, siguiendo señales y prodigios. En cambio, en Jerusalén el asunto era un alboroto, un escándalo, todo el mundo estaba contrariado. Entonces notemos también cómo la gente tiene otra disposición cuando la gente no está metida en la religión. Es completamente otra disposición. Y en el verso 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7. Pues de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí no estamos hablando de campañitas, de que venga, pase una campañita, y el próximo miércoles va a ser un miércoles de sanidad y milagros. Yo no puedo hacer eso, hermano. ¿Cómo yo voy a decir al Espíritu Santo que tiene que haber sanidad y milagros? ¿De dónde saco yo esa autoridad para decir eso? O sea, si quieren el miércoles, oramos, y oremos juntos, y tengamos acuerdo, y creámosle al Señor con fe que el Señor nos puede sanar. Pero es muy peligroso, hermano, cuando ustedes están viendo un lugar que ofrece sanidad y milagros. Es que usted no cree. ¿Cómo lo voy a creer si es Dios? Pero yo no puedo decirle a Dios qué es lo que Él va a hacer. ¿O sí? ¿O sí? Entonces miren qué éxito el de don Felipe en Samaria. Samaria está al norte. Samaria era la capital de el rejuntado que se había hecho entre un montón de cosas. Cuando un judío se portaba mal y se jalaba un tanate, una torta, lo echaban de Jerusalén, lo hacían expulsado de Jerusalén y iba a parar a Samaria. Y en Samaria lo recibían. Y esto me encanta, esto me fascina. Y dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, no había ningún impedimento, no había ninguna religión, ninguna cosa, nada. Ahí estaba esa gente totalmente enfocada en oír lo que estaba predicando Felipe. Felipe era un hombre griego, Felipe era un hombre con poca formación. Si podemos hablar de Pablo o de alguna otra persona, sin embargo, lo que estaba en su corazón era lo que él estaba compartiendo. Pero quisiera decirles algo ya para ir terminando. Adivinen qué. Don Felipe era uno de los que habían sido dispersados. Era una persona en condición de calle, para que usted me tenga todavía más claro qué es lo que le estoy hablando. Era una persona en condición de calle. Nos introduce el siguiente versículo, que es el 9, a ver, el 9, ¿verdad? Y vemos cómo en el verso 9 nos da un reflejo de la iglesia del 2022, un reflejo de lo que podríamos decir, no la iglesia, del sistema religioso del 2022. La iglesia sigue pura, intacta, la iglesia del Señor sigue sin mancha y sin arruga, la iglesia del Señor viene el Señor en cualquier momento y se la va a llevar, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces quiere decir que el Señor viene en cualquier momento y el proceso de limpieza de la iglesia es constante y es permanente. La iglesia, el Señor se la lleva en cualquier momento.